Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Días. ¿Cómo están? Hoy no tenemos mucho tiempo, tenemos que trabajar rápidamente. Dejo a Sonia hacer la introducción de la clase de hoy y la presentación de nuestro profesor invitado, que nos honra y nos complace tenerlo, como siempre, en la Universidad del Rosario, el profesor Ariel Carvajal de Buenos Aires. Adelante, Sonia. Gracias, Manuel. Bienvenidos a todos. Buenos días. Solamente quisiera hacer un recorderis de en qué hemos quedado. Hemos hablado ya por 3 sesiones del mundo en que vivimos, el problema en el que estamos y qué vamos a hacer para solucionarlo. Manuel nos ha acompañado con esa reflexión profunda sobre estos temas y que quedaron cerrados un poco la clase pasada. Y hoy vamos a empezar a hablar, y para eso tenemos al invitado de hoy, que ya Manuel brevemente introdujo, Ariel Carvajal, que nos va a hablar de los escenarios de bifurcación o de la bifurcación. Vamos a tratar de establecer 2 escenarios. Depende de qué medidas tomemos, si actuamos, y si actuamos frente a la crisis climática y a tiempo frente a esta crisis, y si no actuamos como deberíamos frente a la crisis climática. Entonces, quiero presentar a Ariel Carvajal, que es un honor tenerlo hoy en la clase nuestra, y tenemos el placer de contar con su compañía, no solamente en la clase, pero durante todas las jornadas de trabajo y todos los emprendimientos de KLN. Él es ingeniero químico con formación de posgrado en ingeniería ambiental y sanitaria, es profesor de grado y posgrado en materia de su especialidad. Ha desarrollado, digamos, su actividad en diversos aspectos del desarrollo sostenible, en especial en el campo de la producción y consumo sustentable, las tecnologías limpias, el reciclaje, el manejo y la disposición de desechos, sistemas de información ambiental y cambio climático, y sobraría decir que es experto en sostenibilidad. Además de todo su currículo, él es director adjunto de KLN para Argentina y presidió la Red Mundial de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia, RECP-NET, patrocinada por ONU Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. Presidió también su capítulo latinoamericano. Él integra el Comité de Naciones Unidas para la Información del Consumidor del Programa Marco de Río+20. Con esta hoja de vida y un excelente currículum, le damos la bienvenida a Ariel y los dejamos con su reflexión. Después de la intervención de Ariel vamos a tener comentarios de Manuel y un ejercicio, por eso tenemos que movernos un poquito rápido hoy y ser muy eficientes con el tiempo, un ejercicio precisamente para ubicarnos en estos escenarios. Entonces, Ariel, bienvenido, gracias por acompañarnos y es tuyo el Zoom de hoy. Muchas gracias, buenas tardes o buenos días para todos, para todas y todos. Y es un placer compartir esta clase, que es creo que la segunda que doy en la Universidad del Rosario, acompañándolo a Manuel y a su equipo, y es la primera por Zoom. Así que vamos a ver cómo sale. No le voy a decir que estoy nervioso, porque bueno, ya tengo muchos años para ponerme nervioso, pero quizás sí lo esté. Bueno, si quieren comenzamos. La idea es que yo voy a hacer un poco una explicación de algunos elementos para que nos pongamos de acuerdo en de qué estamos hablando y en el lenguaje. Lo primero que quiero contarles es lo que dice esta primera imagen, que es que hay una circulación natural de materia y energía, y le agregaría información en la naturaleza. A esto yo lo llamé, para simplificarlo, proceso transformador natural, que tiene la característica de tener una baja acumulación de desechos, como verán, y una baja energía disipada. ¿Por qué? Porque es un proceso que aprendió por prueba y error por millones de años, y ha ido generando lo que llamamos algunas leyes de la naturaleza, no todas, algunas eran previas a esto que digo yo, son del universo, pero hay otras que son de la Tierra, y esas fueron las particulares de la Tierra desarrollados a través de un proceso de prueba y error. Eso dio lugar a esto, hasta que
Bueno, primero las características, ¿no? La información es, bueno, ya se lo he comentado, esto que no hay memoria, ¿no? Pero acá hay una cosa interesante, hay un incremento de la diversidad, porque para la naturaleza cada residuo que aparece es un nuevo nicho para una nueva especie. Entonces aumenta la diversidad con el tiempo, el sistema natural. Es complejo, hay mucha interacción de elementos y un grado de incertidumbre importante, y como consecuencia tiene estabilidad, porque esta diversidad, estas posibilidades de canalizar desechos y demás, le da esa posibilidad, justamente. Bueno, esto es para que lo lean directamente, ¿no? Ustedes, baja acumulación de desechos por condiciones para nuevas funciones y nuevos componentes que cambian su carácter al de insumo del proceso de transformación natural. Para decirlo de alguna manera sencilla, en la naturaleza no hay basura, en los procesos naturales no hay basura. No es estrictamente cierto, pero comparado con lo que hacemos nosotros es absolutamente cierto. Aquí faltaba la transparencia anterior que parece que no está ahí, pero no importa. Vuelve a esta. Aquí lo que está reflejado es justamente el otro, el cultural, que tiene una imagen que la voy a buscar porque parece que no quedó en el lugar que debía quedar. Las características, perdón, esto es yo he llamado ciclos culturales de materia y energía. ¿Qué quiere decir? Tenemos la naturaleza y aparecemos nosotros ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Un crecimiento en términos cuantitativos de la circulación de materia, de energía, de información dentro del sistema, se tiende a la uniformidad, de simplificación, y genera eso inestabilidad. ¿Por qué? Porque es lo que estamos haciendo. Vamos ocupando territorios, montes para sembrar. El primer impacto de la agricultura es cuando el hombre se hace sedentario, y bueno, después se vienen un montón de etapas posteriores donde ya tenemos mucha más capacidad de intervención sobre la naturaleza. Uniformidad, o sea, hay pérdida de especies, de estructuras y de funciones. Estamos empobreciendo el sistema. Simplicidad, que es parte de lo mismo, e inestabilidad, porque esto lo empieza a volver inestable. Adelante, Manuel. A ver si encontramos el dibujo. Alta acumulación de desechos. El desecho provoca interferencias y desequilibrios en el proceso de transformación natural. Empezamos a alterar la naturaleza. Un ejemplo de ciclo natural, que también podría ser circular porque hay una vaca ahí, es el ciclo del carbono, que está mostrado acá. Esto es un ejemplo perfecto de lo que es un ciclo. Si sacamos la vaca y ponemos un animal cualquiera, un consumidor primario como es la vaca, pero natural, digamos, no la vaca ha sido introducida y modificada por el hombre, bueno, acá verán que circula materia, energía e información. Adelante, Manuel. ¿Qué es un sistema? Vamos a ponernos de acuerdo, porque todos pueden tener idea de qué es un sistema, pero vamos a ponernos de acuerdo nosotros qué queremos decir. Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí, pero lo más importante es que tienen un fin común. Tienen lo que se llama una teleonomía. Van hacia algún lado. La vida tiene una teleonomía. No va en cualquier dirección, va en una dirección, pero no es determinística. Integridad, es decir, los elementos pertenecen al sistema e interactúan y contribuyen de distintas formas, y son elementos en tanto pertenecen al sistema. Y solo se entiende si pertenecen a ese sistema más grande. La interrelación, que es justamente lo que hace que tengan, que estén presentes y puedan funcionar juntos, y nuevamente la finalidad, la existencia de una finalidad, que en el caso del sistema natural es hacerse cada vez más diverso y hacerse cada vez más estable. Adelante, Manuel. Bueno, aquí pasó algo en mi presentación que debe haber sido un error mío, porque me falta una porción que era justamente los gráficos del cultural, pero no importa, van a aparecer después y cuando aparezcan los rescatamos. Yo dije que era, ahí está, este era el que correspondía al alterado por la acción humana. Lo podemos rescatar, porque justo lo anterior, antes de pasar al punto que voy a pasar, que es, tenemos por un lado el proceso de transformación natural, tal cual lo habíamos definido, pero también hay un cultural, y la acumulación de desechos es mucho más grande, y como verán por el tamaño de las flechas, los flujos
de desechos y energía disipada o energía perdida son más grandes. Volvamos al anterior, si te parece, Manuel. Bueno, ¿qué tiene de característico un sistema complejo si aceptamos que la naturaleza, la biosfera, el todo, digamos, que nosotros estamos viviendo es un sistema complejo? Por más que lo dividamos por partes, también esas partes, por ejemplo, un ecosistema dentro de la biosfera es en sí un sistema complejo. Y hasta le podría decir que nosotros en sí mismos también lo somos. Tiene componentes determinísticos, o sea, cosas que ya sabemos, leyes que son, digamos, de alguna manera muy claras y medibles y establecibles, y entonces siguen la ley de la causalidad. Si yo hago una cosa, pasa algo en consecuencia. Componentes probabilísticos o estocásticos, se los podría llamar más técnicamente, que siguen la ley de la casualidad, están regidos por el azar. Esta parte da lugar a lo que sigue, que es la alta incertidumbre. ¿Por qué? Porque un sistema determinístico es muy fácil. Yo sé digamos, la causa y saco el efecto. Y así funcionó y funciona nuestra ciencia ahora. Pero no sirve para los sistemas complejos. Por eso cuando queremos resolver algo, tenemos tantos problemas, porque estamos utilizando una herramienta inapropiada. Entonces decimos que tenemos alta incertidumbre, que es productos de la interacción entre estos distintos actores, unos o leyes que nosotros conocemos y no conocemos. Y un fenómeno que es muy importante, que se llama retroalimentación negativa. ¿Qué es la retroalimentación relativa? Bueno, es lo que dice ahí, pero se los voy a decir yo en términos totales, esto les queda a ustedes. Es el efecto mariposa, lo han escuchado muchas veces, ¿no? La retroalimentación negativa es aquel proceso por el cual en un sistema complejo, cuando actuamos sobre él, tiene una reacción paradójica. ¿Qué quiere decir? Que no sucede lo que esperamos que suceda. O sea, por un lado puede ser que el sistema hicimos una pequeña cosa y produce un gran efecto, una gran manifestación. Por eso se lo llama efecto mariposa, porque la frase decía algo así como una mariposa en Oriente genera un huracán en el Caribe, por ejemplo, ¿no? Y es bien aplicable al tema climático, sistema complejo sí lo hay. O al revés, yo hago una acción muy fuerte sobre el sistema y la respuesta del sistema es absolutamente pequeña o nula. ¿Mm? Todo esto en el fondo podríamos relacionarlo con nuestra ignorancia del sistema. En realidad lo que ocurre es eso. Nosotros creemos que lo que hicimos es poco y pequeño y producimos el efecto mariposa. ¿Por qué? Por ignorancia del sistema, por la incertidumbre. Y al revés, intentamos hacer algo muy importante sobre el sistema que nos parece que va a dar un resultado bárbaro, un gran plan de desarrollo económico, y resulta que el resultado es exactamente lo opuesto. Y bueno, quizás también se podría decir que hicimos eso no porque el sistema reacciona así, no porque esté loco, sino porque nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. Adelante, Manuel. Bueno, esto es fundamental. No tiene sentido abordar la complejidad desde el simplismo. La complejidad se aborda desde la complejidad. Esto es que uno tiene que tener una mente especial, que tiene que ser un experto en complejidad. No, tiene que entender que tiene un sistema, que hay partes que conoce y partes que no conoce, y que esa incertidumbre le va a tener que hacer trabajar con cautela, con búsqueda de consenso en el análisis de los temas que uno va a evaluar y demás. ¿Por qué? Porque si no, va a pasar lo que dijimos, y tenemos sobrados ejemplos. Yo diría que muchos ejemplos de estos son las acciones contra el cambio climático, por ejemplo, donde se propone una acción que acuerdan un montón de países y después resulta que la acción es contraproducente en vez de ser favorable. Adelante, Manuel, por favor. Bueno, y esto era, digamos, de alguna manera lo que habíamos dicho antes, así que sí, este ya está explicado. Y bueno, acá simplemente una obviedad que ya lo dije, ¿no? Un ecosistema es un sistema ecológico. Sus elementos son los componentes bióticos y abióticos, o sea, lo vivo y lo no vivo. Sus relaciones están regidas por y generan información. Es decir, las relaciones entre los componentes de un sistema son inteligentes. ¿Por qué? Porque intercambian información entre ellas, inclusive con lo que no está vivo, ¿eh? Es decir, lo abiótico y lo abiótico. Y hay una circulación de energía
es el motor de estas relaciones, y la energía es lo que hace que el sistema funcione. Es como si fuera cualquier máquina, en el fondo, ¿no? Pero mucho más compleja, porque es una máquina viva. Y hay de esto un ejemplo, que son las estructuras tróficas, es decir, el sol hace entrar energía, esa energía se transforma en alimento, y ese alimento genera una serie de cadenas de componentes de los ecosistemas, que cadena trófica es cadena alimentaria, ¿no? Pasemos a la siguiente, que creo que se va a ver con un ejemplo. Y esta cadena puede ser muy simplista, como esta que aparece acá sobre la izquierda de vuestra pantalla, que es la nuestra, la de hoy, la del mundo que concebimos, donde tenemos vegetales, por donde había un bosque seguramente, hay pasturas, donde había otros animales, ahora hay una vaca, y esa vaca, digamos, nos da de comer carne, que nos gusta mucho, sobre todo a los colombianos y a nosotros. Y fíjense qué distinto sería compararlo con el que está a la derecha de este, ¿no? En la pantalla de ustedes, o según ustedes. Fíjense que acá hay un montón de relaciones. Obviamente este es una metáfora, es un dibujo metafórico, ¿no? Pero fíjense, este sistema es mucho más estable que el otro, pero este sistema ya no existe en muchos casos porque lo hemos transformado en el primero, en las cadenas lineales. ¿Por qué? Porque la lógica de la cultura nuestra y de la economía es otra. Sigamos, Manuel, por favor. Y acá para juntar lo de sistemas y lo de esta lucha, porque alguna vez hasta fue una consigna de que hay que vencer a la naturaleza, hay que luchar contra la naturaleza. Esa es la consigna de la revolución industrial de adelante, ¿no? Y quizás de antes, ¿no? Quizás de la época de la evangelización, donde lo inculto, que era el sistema natural, había que cultivarlo, ¿no es cierto? Pero cultivarlo sin entenderlo. Y esto dio lugar, si nosotros imagináramos, porque este es un esquema, que si nosotros tomamos el grado de complejidad por un lado y el tiempo por el otro, el sistema antrópico aumenta, digamos, su diversidad, cada vez hay más aplicaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy moderno. Cada vez hay más aplicaciones para que nosotros no pensemos, por ejemplo, sino que piense la máquina, la inteligencia artificial o lo que fuera, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le pasa a la naturaleza paralelamente? No digo que sea por culpa de las aplicaciones, que quede claro. El sistema natural va perdiendo complejidad, porque va perdiendo información. Porque cada especie que desaparece es un montón que se extingue, es un montón de información acumulada por la naturaleza, por pruebas de error, por un proceso que llamamos normalmente evolución, que se pierde. Lisa y llanamente se pierde. Adelante. Acá hay una comparación interesante. Fíjense, hablando de complejidades y de evolución. En una columna tenemos el gen del Escherichia coli. Este gráfico es muy viejo, por lo tanto estos valores pueden haber cambiado bastante, pero no la esencia de lo que les quiero contar. Fíjense que la longitud del gen en el Escherichia coli en milímetros es de 1 milímetro. En el hombre es de 2000 milímetros. Que la cantidad de genes en ese genoma es 3000 ¿saben? La Escherichia coli es un bacilo, un microbio que está en nuestro sistema digestivo, ¿m? Y que también causa una cantidad de problemas, ¿no? Cuando no está en nuestro sistema digestivo, sino que ingresa por otros lados que no debe ingresar, como por ejemplo con los alimentos. El hombre tiene 6 millones de genes. Proteínas, 3000, frente a 6 millones del hombre. ¿Y por qué menciona las proteínas? Porque las proteínas son las encargadas, lo hemos aprendido con el COVID, de muchos procesos de coordinación y relación, por ejemplo, entre el virus COVID y la célula. Son las proteínas, habrán leído que la vacuna tal hace tal cosa, que la otra. Hay muchas que usan trozos de proteínas para hacer esto, justamente. Entonces, cuanto más cantidad de estas proteínas tenemos, somos más complejos. Enzimas lo mismo, que también en muchos casos son proteínas, que son las encargadas o están integradas por proteínas de los procesos. Por ejemplo, no sé, la lipasa, que es la que quema las grasas, es la enzima que necesitamos para no engordar, por ejemplo, si nos alimentamos normalmente, ¿no? Y después, bueno, otras proteínas no en el Escherichia coli y sí en nosotros. Adelante.
Bueno, esto es lo que deberíamos lograr, digamos. Lo que debería lograr una acción climática, una acción sobre los sistemas y protección de la naturaleza, para cumplir con el principio del desarrollo sostenible, que voy a recordar porque no te iba a hacer una transparencia, pero no tuve tiempo de ponerla, y es: recordemos claramente que desarrollo sostenible es crecimiento económico, evolución económica, con protección de la base de recursos naturales, es decir, del ambiente y de la calidad de vida, y con equidad social, equidad intrageneracional, o sea, entre nosotros hoy, estamos muy lejos obviamente de ello, y, y, y transgeneracional, es decir, con las generaciones futuras, ¿no? Es decir, los que estamos hoy con las generaciones futuras. Por ejemplo, cuando Manuel ha planteado el desafío este de imaginarnos en el 2040, en el 2042 o 2041, lo que estamos pensando es qué va a pasar ahí en las generaciones futuras. Adelante, Manuel. Bueno, y un poco lo que va a ser el ejercicio de hoy. Los sistemas complejos, una de las interpretaciones, hay muchas, especialmente la de uno de los más importantes genios en la materia, Ilya Prigogine, un químico, colega además, por eso también lo nombro, que fue un genio en todo sentido, que creó una escuela que se llamaba la Escuela de Bruselas, donde se estudiaba la complejidad y donde ha hecho grandes aportes a, digamos, el conocimiento y la interpretación de la complejidad. Y también me hizo recordar en una clase anterior que estuve viendo a una invitación que hizo Manuel a que utilizáramos el arte. Ilya Prigogine decía que el arte, el buen arte, es mucho mejor para reflejar la complejidad que muchos textos científicos o papers científicos. Por supuesto, esto hay que tomarlo como una metáfora, pero que dice mucho, como que la ciencia cuando escribe o estudia está muy limitada, y a veces el talento de un artista y el talento del observador de la obra, ¿no? Porque acá jugamos los dos, ¿no? Como en esta clase. El que está dando la clase, yo soy un artista, puede ser que sea bueno, regular o malo, pero yo estoy en este momento tratando de mostrarles algo a ustedes, pero ustedes también están viendo cosas y sacando sus propias conclusiones, no sobre el artista, sino sobre lo que están viendo. Entonces vamos al punto de bifurcación. Según esta teoría, primero es una teoría de no equilibrio, es decir, el sistema siempre está en desequilibrio, pero está en un desequilibrio que tiene cierto grado de homeostasis, o sea, cierto grado de formas de compensarse. La retroalimentación justamente es una forma de hacerlo, de compensarse y mantenerse más o menos como si fuera equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos en una situación ya de desequilibrio grande? Lo que nos viene pasando desde el inicio del antropoceno, sea esta cual fue la fecha, es muy difícil establecer cuál fue, hasta hoy, donde el coronavirus actúa de lupa y de telescopio, o sea, nos permite ver cosas muy pequeñitas y reflexionar sobre ellas como cosas muy grandes y lejanas. Y también, si somos capaces, si tenemos ganas, digamos, reflexionar sobre ellas. Entonces, cuando ocurre eso, cuando el sistema entra en ese estado de catástrofe, es un punto catastrófico del sistema, se produce una bifurcación, que es el salto a una nueva estabilidad, es decir, estabilidad igual que la anterior, una estabilidad que es dinámica, que no es estática, en la que la estructura pasa a un nuevo estado de orden o desciende y se descuelga, es decir, pasa a un estado de mayor orden, un estado mejor, o a uno mucho más desordenado. Y esto es fundamental en la evolución del sistema, por eso ahí dice, es un hito en la evolución del sistema. Vamos al siguiente, Manuel, que ya estoy casi terminando. Y esto es simplemente para mostrarles un gráfico muy sencillo, pero sería esto, ¿no? Tenemos la parte estable, en realidad pasan muchas cosas hasta llegar al eje X que aparece ahí, ¿no? Y ahí se produce la ruptura. Y esa ruptura nos lleva a dos posibilidades, que pueden ser las dos estables, porque seguir igual ya está claro que es inestable. Una que llamamos acá escenario B,
y otra que llamamos escenario M. Y ambas podrían ser estables. Es la hipótesis de la cual vamos a partir nosotros y es lo que nos va a servir para hacer el ejercicio que luego de los comentarios que va a hacer Manuel ahora, les va a explicar Sonia, donde vamos a trabajar sobre el escenario B y M. Me permito sí aclarar qué es escenario, porque puesto así, y hablando de arte, de muchas cosas, el escenario sería algo que va a describir, digamos, según algún criterio. Aquí nosotros hemos elegido los criterios de desarrollo sostenible, o sea, la sostenibilidad económica, ambiental y social, esos tres ejes, para los dos posibles escenarios, el B y el M. Cuando Sonia les haga la explicación, o cuando Manuel intervenga, seguramente ampliarán algo con respecto a esto. Bueno, Manuel, te lo paso con 7 minutos y 55 segundos, menos de los 30 minutos convenidos. Así que, adelante. Gracias, Ariel. Lo que plantea Ariel, digamos, nos sirve para pensar para dónde vamos. Para dónde vamos como civilización y como cultura. Ustedes están tomando esta clase en el momento histórico en que el mundo está bifurcándose hacia un nuevo escenario. Ustedes están tomando esta clase en el justo momento histórico. Cuando yo digo momento histórico, me refiero a décadas, pero tampoco a más de 4 o 5 décadas. Los especialistas en complejidad dicen que los periodos en los que cambian los sistemas son más o menos de 50 años. Nosotros estamos probablemente en la parte final de un proceso que algunos especialistas han llamado el antropoceno y que quizá comenzó a bifurcarse alrededor de 1960, de 1970, y que en este momento simplemente está siguiendo ese curso hacia un nuevo escenario. Lo que Ariel señala es que ese proceso es complejo, y cuando señala el carácter de complejidad del sistema, está anotando, digamos, su característica esencial. ¿Qué significa un sistema complejo? Un sistema que está compuesto por múltiples componentes que funcionan armónicamente, que funcionan retroalimentándose positiva o negativamente, que definen una dinámica positiva o negativa de acuerdo a los flujos de energía de la retroalimentación o de la compensación que ejerzan esos subcomponentes al interior de ese sistema. ¿Cuáles serían los componentes del sistema mundo que hoy está en trance de bifurcación? Serían componentes de tipo físico, es decir, la Tierra se ha modificado, la estructura química, geológica, física de la Tierra se ha modificado. ¿Quién la ha modificado? La acción humana. Componentes de tipo cultural, nuestro pensamiento, nuestro pensamiento orientado al desarrollo, nuestro concepto del progreso, del desarrollo. Eso ha logrado modificar, interactúa con los componentes físicos del sistema y interviene. Ahora, al interior de estos sistemas físicos, culturales, mentales, biológicos, económicos, sociales, ambientales, pues actúan los gases de efecto invernadero, la transición energética, la producción de electricidad, la movilidad eléctrica de los autos en las calles, nuestras compras en los centros de consumo, nuestros viajes en avión, nuestras maneras de entender la cultura y el progreso, esta clase que nos
centra en el análisis global de todo. Todo eso forma parte de un sistema en colapso, de un sistema en crisis, de un sistema que es global. Nuestra invitación desde el primer día ha sido: vamos a propiciar un pensamiento global. Colombia y América Latina forman parte de una globalidad. Todos estos procesos son globales. La economía es global, la atmósfera es una sola, las crisis del COVID, por ejemplo, son globales, las crisis de las pandemias que vendrán van a ser nuevamente globales. De manera que estos flujos de información y de transformación cultural del sistema mundo, por llamarlo de alguna manera, al sistema del cambio global, nos invitan a pensar globalmente. Yo los he invitado a que sitúen sus mentes en el año 2042. Yo creo, y muchos especialistas creen, que 2042 será un mundo, un periodo en el cual estarán un poco más definidos los componentes de este sistema ya bifurcado. Será un mundo sostenible, armónico, es decir, habremos hecho lo que teníamos que hacer para recuperar la armonía que perdimos, o será un mundo en colapso, será un mundo en catástrofe. Si se cumplen las predicciones que yo les he mostrado del panel intergubernamental de científicos y que indican que si no hacemos lo que tenemos que hacer en materia de transformaciones, principalmente de la economía y de nuestro pensamiento, iríamos a un mundo en colapso. La invitación que nos hace Ariel es la de mirar esos dos escenarios. Vamos a construir, vamos a empezar a construir hoy, pero lo vamos a seguir construyendo en las mesas de pensamiento colectivo, y el próximo jueves es la primera, esos dos escenarios. Y vamos a comenzar a situar nuestro cerebro de 2042 en el escenario positivo, en las cosas que queremos hacer para que ese escenario de 2042, el escenario en el cual ustedes serán dirigentes de este país, sea el mejor escenario posible y no el peor escenario posible. Estoy a disposición para escuchar tu pregunta, Nicolás. Ok, Ariel. Es que, Ariel, cuando tú decías que el sistema es como una unión de partes que están como en cierto equilibrio y que obedecen a cierto fin, me preguntaba cuál es este fin, porque tú hablabas como de una teleología, pero entonces me preguntaba como cuál es este determinado fin que obedecen todas estas partes. Y la segunda es, si hay una parte que tú decías que hay cosas que no se conocen de un sistema, como que con su complejidad hace que haya ciertas cosas que no se conozcan. Entonces, si en algún momento, digamos que deseamos actuar sobre el sistema, entonces esto nos resultaría como una dificultad a la hora de tratar de generar actividades o tratar de volver a mantener el equilibrio que había. Sí, se nota que eres estudiante de filosofía, porque yo ya te estuve viendo, así que por la terminología que usas también. Sí, la finalidad, si yo supiera cuál es la finalidad de la vida, quizás sería casi Dios, no lo sé. Y es una buena pregunta que casi trasciende lo filosófico para ir a lo teológico. Pero lo que está claro, Jacques Monod, un biólogo que también incursionó un poco sobre la filosofía, hablaba de que las características de la vida eran dos: la capacidad para duplicarse, para reproducirse, y la existencia de un fin, que llamó telos o teleonomía. Ese es por un lado. Estamos hablando de eso, es decir, es como decir, sabemos que hay un fin, la verdad que lo ignoramos, pero sabemos que esto no va hacia cualquier lugar. Un ejemplo sería la evolución. La teoría de la evolución muestra que cuando no la molestamos mucho, avanzamos en cierta dirección, y la teoría de evolución es muy exigente
y muy conservadora en eso, no te deja escaparte de la trayectoria que estás teniendo, y si no la molestamos nuevamente, produce efectos positivos. Y ahora me perdí la segunda que te la iba a contestar, pero de lo que, bueno, está casi contestada en esto. Para poder actuar con un sistema de esta naturaleza con grado de incertidumbre, hay dos posibilidades que se pueden combinar. Aprender más del sistema, es decir, buscar disminuir el margen de incertidumbre, por un lado, y por el otro ir despacio. Todo lo contrario a lo que pasa en estos tiempos, ¿no? Que rápido y grande es mejor. Bueno, para actuar sobre un sistema natural, complejo y demás, pequeño y despacio es mejor para el sistema. Y esto que acabo de decir es quizás una de las razones por qué entramos en colisión con él. Porque nosotros hoy, y cada vez más, vamos rápido y con acciones grandes, y lo que hay que hacer es averiguar por un lado más, tomarse el tiempo de la averiguación, y por otro lado, ir despacio y de a poco. No sé si hay otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, no sé si puedo hacerla, Sonia. Sí, Bueno, Alejandro. digamos también respecto a lo que Ariel nos expuso, sobre todo es qué deberíamos hacer con los animales que hemos modificado con el tiempo, porque vemos que por más, digamos, en las acciones del hombre, digamos ahorita lo que acabas de decir de ir pequeño y despacio, vemos, por ejemplo, lo que es los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de alguna manera nos están diciendo ir rápido, de cierta forma. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las acciones humanas realmente fueran a un punto de pequeño y despacio, puesto que, primero que todo, tenemos tantas personas por alimentar y con toda esa cantidad de animales que tenemos modificados? Entonces, ¿cómo podríamos pasar a una producción sostenible de diferentes tipos de animales que no estén modificados o plantas, asimismo que, digamos, los monocultivos? Entonces, ¿tú cómo nos podrías decir cuáles podrían ser nuestras acciones pequeñas, por más de que nos están apurando desde una manera social y hasta estatal, de que tenemos que hacer los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, que es ya? Bueno, tú mismo con tu pregunta estás reforzando mi afirmación anterior, y dices que te sientes presionado además por eso, ¿no? No, justamente, cuando uno no sabe lo que va a hacer, apurarse es el peor camino. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que está bien, están los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora yo me pregunto, los que los fijaron, ¿saben, digamos? Yo conozco que participé de ese proceso, aclaro, por las dudas, ¿no? Como si, quiero dejarlo bien en claro. ¿Saben que esos son los objetivos? En realidad no son objetivos, son enunciaciones de deseos, pero no importa. Supongamos, porque suena mejor decir objetivos. Los objetivos tienen que ser claros, concretos, y solo se pueden llevar a cabo cuando yo tengo un grado de conocimiento del sistema lo suficientemente adecuado. Esa es la respuesta a tu pregunta en general. Y en particular a los puntos que vos haces, está muy claro que justamente los organismos genéticamente modificados, un montón de cosas, el glifosato, que hay un escándalo entre Estados Unidos y México, porque lo prohibió a partir del 2024, va a ser parte de todo el proceso de bifurcación. Y ese proceso de bifurcación podrá dar lugar a que podamos ir corrigiendo lo de las especies modificadas, porque esto tampoco se puede hacer instantáneo, pero lo que no se puede hacer es no sabiendo nada. Y los decisores políticos hoy en estos temas de esto no saben nada. Y hay muchos científicos que no saben nada. Y lo digo con ninguna petulancia, sino por una cuestión de cajonamiento científico. Quiero agregar una cosa que me parece muy importante. Hay un libro de un gran autor, que es Thomas Kuhn, que se llama Estructura de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn, después por ahí lo podemos agregar en la bibliografía, no tuve tiempo de ponerlo, porque me pareció que iba a aparecer este tema. Kuhn lo que dice, comparando el cambio del sistema de Ptolomeo, ¿no? la Tierra como el centro del sistema, al copernicano, que era el Sol como centro del sistema solar, valga la redundancia, era ponerse a filosofar. Es decir, cuando un paradigma no funciona, uno tiene que ponerse a pensar, no a actuar. Porque si no, porque ¿qué es? Como pasa en informática, hago un parche. Entonces salió el parche de Microsoft para el Word no sé cuánto.
Sí, hasta que el sistema no funciona más, de tantos parches que le hice. Entonces, nosotros hoy, en medio de un proceso de bifurcación, lo que teníamos que hacer es pensar. Y los que se apuren, pero nosotros no nos apuremos. Recuérdense la invitación que les hace la cátedra de sentirse protagonistas de ser los que van a tener que tomar esas decisiones. Pero ahora me parece que el rol que tendrían que asumir es de entender y ayudar a que los otros se entiendan a tomarlas. ¿Alguna más? Perfecto, gracias. Vilma, si quieres, adelante. Creo que con esto cerraríamos como las preguntas antes de pasar con el ejercicio. Listo. Sí, yo tengo una pregunta, profesor, respecto a los cultivos transgénicos y la ingeniería genética aplicada a el ecosistema o la naturaleza. Los cultivos transgénicos pueden considerarse una forma de crecimiento sostenible. O sea, representarían una alternativa de crecimiento y de ayuda al ecosistema o al medio ambiente. Bueno, esta es mucho más súper concreta, ¿no? La respuesta, si te tengo que contestar algo, simplemente es no. Pero te voy a explicar algo en relación a lo que estuvimos hablando para darle un hilo a lo que estamos hablando. Lo primero que interfirió el hombre de los ciclos naturales fue la parte mecánica, física. Los caballos, usó la energía del viento y demás. Lo segundo ya pasó a la química, y con la combustión inventó la máquina térmica. El tercer nivel al cual llegó fue al de la biología, digamos. Perdón, avanzo sobre el de la química, y reemplazó los ciclos biológicos naturales de los cultivos, que eran máquinas biológicas, y máquinas químicas. Cualquiera que esté en el tema sabe que las máquinas químicas son menos eficientes que las máquinas biológicas, es decir, alteran mucho más la naturaleza. Es decir, inventamos una agricultura que simplificaba todo, le agregábamos agroquímicos y un montón de cosas. Y entre ellos, los organismos genéticamente modificados. El efecto es múltiple, porque cuando yo pongo un organismo genéticamente modificado, que aparte tiene biocidas y herbicidas y aditivos que consumen petróleo, porque en realidad es petroquímica, digamos, estoy produciendo simplificación y alteración a largo plazo, y en muchos casos irreversible, de la naturaleza. Y lo que me refería al último nivel de intervención que se hace sin conocer los efectos, esto es lo que quiero que quede claro. Se interviene y después dice, oh, ya aumentó, en Londres la gente se está muriendo de asma. Y sí, se está muriendo de asma porque cuando hay chimeneas, hay carbón, hay partículas. Es decir, por eso insisto, que los niveles son ascendentes de intervención mal. ¿En qué sentido? Seguimos interviniendo cada vez en lo más profundo, porque ojo, que el código genético es determinante de montones de cosas. Y alterarlo, no solo por el hecho de que esa alteración va a producir un monstruo de 7 cabezas, sino porque desplaza a otras especies y las elimina. ¿Recuerdan el grafiquito de la presentación donde aparece lo antrópico como aumento de la diversidad o de la complejidad y lo natural como descenso? Ahí te vas a encontrar en parte con la respuesta a esto. Perdón, me extendí, pero quería dejarlo bien en claro, porque detrás de esto hay mucho para pensar y estaría bueno que lo pensáramos. No hoy, cuando corresponda. Gracias, doctor. Un placer. Tenemos espacio para una pregunta más. Si alguien tiene una pregunta antes que pasemos con el ejercicio, bienvenidos. Miren que yo tengo cara así de serio, pero soy bastante divertido, ¿eh? Así que no se me asusten ni pregunten. Bueno, les quedó clarísimo. Está claro que si no va a preguntar, las que hicieron eran bien pertinentes y bien difíciles. Yo algunos veo que se mueven con ganas de preguntar, pero
Juan José, ¿no tienes ganas de preguntar algo tú? No, bueno. Doctor, yo tengo una pregunta para usted, pues ya una nueva pregunta, pero me parece que sería interesante escuchar la opinión de eh, un personaje como usted tan experimentado en todo el tema de ingeniería química y medio ambiente. Eh, Ahora pues está muy de moda todo este tema de la exploración astronauta y de buscar vida en otro planeta, en Marte concretamente, como alternativa de desarrollo de la civilización ante un eventual deterioro de la Tierra. ¿Usted cree que es más viable que la humanidad concentre esfuerzos en buscar, digámoslo así, nuevos horizontes de desarrollo de la civilización? ¿O es más factible, es decir, esto tiene reversa, lo que está ocurriendo aquí en la Tierra, todo esto del cambio climático, es más viable enfocarnos en revertir esto o concentrarnos en buscar en otros planetas? Bueno, primero te diría que es una falsa disyuntiva. Esa no es la opción. Son cosas distintas. La búsqueda de otros planetas y de vida o posibilidad de desarrollo de la vida tiene que ver, entre otras cosas, con una cuestión que es de recursos naturales, estratégica y militar, es decir, y lo hacen unos pocos. O sea, desde ya que no a ir a otro lado no podríamos ir, porque ninguno de los que se podía ir por ahora, razonablemente, hay posibilidad de hacerlo en una cantidad importante. Se nos muere ahora gente de hambre, vamos a estar llevando gente en cohetes a otros planetas. A mí me parece un poco difícil. Como idea me parece, pero lo que hay que dejar en claro es que tiene otra finalidad, es otra la finalidad. Y puede que sirva, pero no para resolver esto, porque lo que no han tomado en cuenta los que ponen un poco de esa opción es que el tiempo no nos da. No la factibilidad, la energía tampoco. O sea, ¿qué quiero decir? Lo que podría ser es que un día decidiéramos, bueno, en la Tierra no puede nacer nadie más porque ya no alcanza y nos quedamos y duramos los que estamos y buscamos nuevos lugares. Lo otro es buscar formas de detener esto y de revertir. Algunas cosas son reversibles y otras cosas no son reversibles. Una compañera de ustedes, aparte de lo que está escribiendo Manuel en el chat, que lo comparto, una compañera de ustedes, que no sé si está hoy acá, hablaba justamente de este tema, que era justamente como, si acá hicimos todo lo que hicimos con lo que tenemos y estamos adaptados, ¿qué va a pasar si fuéramos al otro lugar en el cual ni siquiera estamos adaptados? Y además hay una cosa que es muy importante y la quiero aclarar. Hay una especie de exaltación de lo técnico que es sonsa, discúlpenme, voy a ser muy directo. Es tonta, porque las cosas para que sucedan no solo necesitan técnica, necesitan energía, materiales, tiempo. Y esas son las cosas que nosotros estamos poniendo en riesgo. La energía, los materiales y el tiempo. Entonces son dos cosas distintas. Por ejemplo, hay como una especie, que es mediático esto, disputa entre la actitud, porque ahora los billonarios son lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Entonces, de Elon Musk, digamos que va con el SpaceX y todas esas cosas que son maravillosas técnicamente, ¿no? Últimamente se les caen algunos, pero la verdad que son maravillosas. Y la postura del otro gran billonario que es Bill Gates, ¿no? Que está trabajando justamente para lo que nosotros deberíamos estar trabajando. Es decir, bueno, ¿y cómo nos adaptamos? Si ya sabemos que va a haber otra pandemia, pues ya hubo otra, esta ya la avisaron y no se hizo nada. Trabajemos en eso. Trabajemos en detener, porque él también habla de cambio climático. Y ojo, y es muy útil que sea una parte esto de la discusión pública, ¿eh? Porque le da contexto. Ustedes, a partir de poder pensar sobre esto, van a entender mejor por qué se producen esas discusiones. Y agrego, es un agregado, que más allá de estas impresiones, hay mucha gente que piensa tanto o mejor que los dos lo que tienen es que son el término de moda, multibillonarios, y la verdad que son parte del problema, no son parte de la solución. Si ponen plata, mucha plata, para resolver los problemas, con lo cual dejarían de ser multibillonarios,
muchos problemas también resolveríamos. Y eso lo pueden decidir ellos.